Estoy muy contento. Nuestro tema en esta noche es, en toda la conferencia, cuando Dios produce un despertar o el despertar que produce Dios. Si vamos a hablar todos estos días del despertar de Dios, es porque los cristianos, quizá en este tiempo, estamos durmiendo. Que si yo tuviera que pensar un pasaje que sea gráfico o explicativo de este concepto de el despertar de Dios, no encuentro mejor lugar que el huerto de Getsemaní, ¿de acuerdo? La hora más amarga del Señor, la necesidad de velar y orar, y los discípulos en su largo sueño. Y es todo un contraste esta figura. La urgencia del tiempo que Dios está esperando de nosotros y la reacción de la iglesia. Ayer hablaba con los pastores de que estamos viviendo el tiempo final. Las palabras del apóstol Pablo a Timoteo ya están entre nosotros. Y todas las características de esa sociedad que se prepara para el retorno de Cristo está anunciando que nos queda muy poco tiempo. Les hacía referencia a las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, en el Monte de los Olivos, el mismo monte donde Zacarías dice que Jesucristo va a venir en gloria, y él dice que habrá un aumento de la impiedad y el amor de muchos se enfriará. Yo estaba en una actividad pública, me habían pedido que hable un tema sobre la violencia en los colegios secundarios en Argentina, con libertad para presentar el mensaje de Dios y luego tener encuentro con los jóvenes. Y estaba lleno de docentes y profesionales, la gran mayoría de ellos que no creían en Dios. Y un joven, hicieron referencia a un artículo publicado de un maestro de colegio secundario que decía: cómo vive nuestra juventud golpeada por el narcotráfico, por las drogas, en la oscuridad que vive nuestra sociedad, la única salvación para un joven es el colegio. Y yo diciendo con él, y le digo: no, mi querido, la única salvación para ese joven es Cristo. La pregunta es si la iglesia duerme o la iglesia está despierta. Ahora, ¿quién es la iglesia? Vos sos la iglesia. Yo soy la iglesia. Y cuando la Biblia aparece la palabra despertar, lejos de alguien que se despierta de un sueño, de una siesta, tiene que ver con un concepto muchísimo más profundo. Por ejemplo, si ustedes van a la palabra hebrea, despertar, de la cual vamos a seguir la ruta en toda esta conferencia, van a estar descubriendo que la palabra despertar, lejos de alguien que se despierta y nada más, tiene que ver con un impacto que Dios hace en una vida, en una nación, en un grupo de líderes y hasta en reyes que no eran cristianos, como fue Ciro, rey de Persia. El despertar de Dios tiene que ver con un impacto, con un cambio y con una movilización. Así que en una conferencia de graduación de estudiantes del Instituto Bíblico, donde vienen familiares, donde vienen creyentes, qué bendición sería que Dios haga un gran despertar en nuestra vida. Padres y madres que están aquí, necesitamos que Dios nos despierte a la responsabilidad que tenemos en casa. Pastores que están aquí, necesitamos que Dios nos despierte a la misión que nos queda con poco tiempo. Jóvenes que están aquí tienen que saber que ustedes tienen un protagonismo tremendo y la sociedad donde viven nos ha sumido en un largo y profundo sueño en el cual dormimos en nuestras redes sociales, dormimos en nuestros teléfonos, dormimos en nuestra corriente posmoderna y no despertamos a los demandas y a los llamados de Dios. La Biblia en el Antiguo Testamento, nos vamos a poner aquí en la ruta de la palabra despertar. Y aunque tenemos 3 conferencias, Dios nos va a guiar qué puntos vamos a dar. Esta serie tiene 4 palabras que nos hablan de 4 aspectos de nuestra vida que Dios quiere despertar. El primero lo vamos a ver hoy: despertar a la buena palabra de Dios. Y notablemente todos estos mensajes los traen profetas del Antiguo Testamento. El que vamos a ver hoy es el profeta Jeremías. En segundo lugar, todas con P, para que ustedes se acuerden, necesitamos despertar al proyecto de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en Esdras capítulo 1. En tercer lugar, necesitamos despertar a la pasión por las cosas de Dios. Y eso lo vamos a ver en Ageo capítulo 1. Y si nos queda, o dejamos otro y ponemos este, vamos a despertar a la pureza, y esto tiene que ver con el mensaje de Zacarías. Si ustedes ven Esdras, Ageo, Zacarías y Jeremías, todos tienen que ver con el mismo momento histórico. Yo hablaría de un periodo que va entre 85 y 90 años. ¿Cuál es ese periodo histórico? Miren, para que ustedes entiendan, ese periodo está en el segundo libro de Crónicas. Los que no conocen, yo voy a tomar unos poquitos minutitos
muy poquitos minutitos, para que ustedes entiendan dónde nos ponemos, porque en este marco histórico vamos a estar trabajando todos estos días con el despertar de Dios. Lo que ustedes tienen allí es la figura del éxodo del pueblo de Israel que es llevado cautivo por Nabucodonosor. ¿Dónde está esto históricamente en la Biblia? En 2 Crónicas, capítulo 36. Aquí, en este pasaje, la Biblia relata cómo Dios se cansó de dar oportunidad al pueblo y parte del juicio de Dios fue la venida del imperio babilónico. Ustedes van a encontrar parte de esas referencias en el libro de Daniel. Lo cierto es que van a pasar y van a estar en Babilonia 70 años. Luego de los 70 años, ustedes van a descubrir en el libro de Esdras, capítulo 1, que Dios despierta al hombre más poderoso de la tierra, Ciro, y ellos desde Babilonia, 50.000 valientes más o menos, cruzan todo ese recorrido y llegan a Jerusalén. Pero yo me voy a posicionar hoy en esa figura. Esta es la figura de una pintura de los judíos llorando en los ríos de Babilonia. Para los estudiosos de la Biblia, le va a venir el Salmo 137 enseguida a la memoria. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y lloraban. ¿Qué lloraban los judíos? Anhelaban volver a la tierra. ¿Qué lloraban los judíos? Miraron determinados por olvidarnos de Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Y en medio de esa figura y de esa situación aparece nuestra palabra para esta noche. Nuestro primer despertar. Dios les haría despertar con la palabra cuando se cumpla la profecía del año 70. Ustedes pueden abrirlo y buscarlo en su Biblia. Yo lo voy a leer desde aquí. Pero dice la Biblia, dice así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y aquí está nuestra frase de esta noche. Y despertaré, ese es el verbo que tiene fuerza en el original. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Si yo tuviera que titular, además de despertar a la palabra, Dios nos despierte a la buena palabra. Y es mucho más que ponerse a leer la Biblia. Ya lo vamos a ver. Lo despertaré a la buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os daré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Y reuniré todas las naciones de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar que los hice llevar. Nuestra frase es: y despertaré en vosotros la buena palabra. ¿Cómo era este marco? Ustedes tienen que entender algo. 70 años significa la muerte de muchas generaciones. ¿Me entienden? Los que habían salido de Jerusalén y fueron transportados, la gran mayoría de generaciones habían muerto. Los que habían nacido en Babilonia no conocían la tierra, no conocían el templo, no habían tenido una fiesta de la Pascua. Así que para ellos todas las referencias de Dios y de la obra de Dios en sus vidas tenían que ver con lo que se transmitía boca a boca de los judíos que quedaban allí. Ahora pónganse en su lugar. Estaban sometidos por un imperio. En Jerusalén habían quedado pocos habitantes. Los muros habían sido quemados. Después Nehemías lo reconstruye. El templo había sido destruido. No tenían más un lenguaje común porque convivían continuamente. De hecho, el cambio de mentalidad que le quisieron hacer a Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? Y en medio de todo eso, ¿quién puede producir el milagro de que volvamos a la tierra? ¿Quién puede despertar este pueblo quebrado? ¿Quién puede despertar nuestras esperanzas? Y la primera verdad del corazón en esta noche es que Dios toma la iniciativa. Y yo volveré. Y cumplidos los 70 años voy a despertar una buena palabra del corazón. Y eso significó para ellos, mientras miraban el río y mientras estaban allí, la Biblia no lo dice, uno lo va pensando, cuando venga la palabra de Dios, aquí se produce el gran cambio. Cuando explote la palabra de Dios en nuestros corazones, vamos a volver. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sabían que Ciro iba a ser preponderante en aquel tiempo, todavía estaban a Nabucodonosor. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y Dios despierta la buena palabra en ellos. Y comienza un retorno maravilloso y el segundo éxodo de la historia de Israel. Ahora, el despertar la buena palabra en el corazón del creyente
es algo mucho más profundo que el hecho de que todos sabemos que para ser un buen cristiano tengo que leer la Biblia todos los días, o tengo que hacer mi devocional, o tengo que hacer la hora silenciosa. El impacto de despertar la palabra en el corazón traspasa todas mis convicciones. El despertar la palabra en el corazón modifica mis conductas en casa. El despertar la palabra en el corazón me cambia la cabeza para las inversiones y los proyectos de la vida. El despertar la palabra de Dios saca de mi interior esas oscuridades tremendas de pecados ocultos, del carácter que no puedo dejar. Probablemente en esta noche muchos de nosotros hemos venido con cuestiones que no hemos resuelto con Dios. Probablemente algunos de los que estamos aquí estamos no en la mitad del mundo con un pie en cada hemisferio, con un pie en cada reino y una línea divisora. La mitad del pie en las cosas del Señor y la otra mitad del mundo. Necesitamos que Dios nos despierte. ¿En qué consiste? ¿Qué nos podemos llevar en el corazón en esta noche con esta primera palabra, despertar, el despertar de la palabra? Yo quiero que se graben esas tres palabras. ¿Qué es el despertar de la palabra de Dios? Número uno, significa descubrir su presencia. También vamos a usar la letra P para memorizar. Número dos, la segunda palabra que nos viene esta noche es patrón. Esto tiene que ver con regla, con norma de vida. Hay que cambiar el patrón de vida. Y número tres, eso tiene que ver con poder. Lo que ocurre cuando la Biblia se despierta en el corazón del creyente, se aplica a los problemas diarios y es energía transformando la voluntad, la mente y el corazón. Estas tres cosas se experimentaron estos hombres. Volvieron a descubrir la presencia del Señor. Pueden ir al capítulo 3 de Esdras cuando reconstruyen el templo, que no tenía nada que ver con el templo de Salomón. Y los ancianos antiguos lloraban, y los jóvenes gritaban y decían: otra vez el templo, el símbolo de la presencia del Señor. Despertaron un patrón de regla y conducta, porque lo que traían cuando venían de Babilonia eran las conductas y las reglas de una conducta enfrentada a Dios. Y despertaron al poder de Dios, porque se dieron cuenta que confiando en Dios uno puede vencer todas las oposiciones de la vida. Esto está en el capítulo 4. Vamos a verlo en la práctica de cada uno de nosotros. Número uno, despertar a la presencia de Dios. En el pasaje que hemos leído, concretamente, si ustedes ponen sus ojos, en el versículo 13, van a ver que aparece dos veces el verbo buscar. ¿Lo tienen ahí? Bueno, ese verbo buscar en hebreo es arash. Cada vez que los profetas utilizaban ese verbo, tenía que ver con una movilización de reencuentro a Dios. Por ejemplo, Isaías lo usa en el capítulo 55. ¿Se acuerdan todos de memoria? Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Vengan conmigo. Halladle, de memoria todos, en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia el Señor. Va a ser amplio para perdonar. ¿Cuál era la idea? Era la idea del pacto. Los profetas, en el concepto de buscar, hacían que la gente gire la vida 180 grados para buscar a Dios. Tenía mucho más que ver con un encuentro, tenía que ver con descubrir la presencia del Señor. Les dije a los pastores que suelo hacer preguntas incómodas. Les voy a hacer una. ¿Cuánto hace que no sentís la presencia del Señor en tu vida? Hemos cantado palabras, yo voy a ser sincero, a mí hay ciertas canciones que hasta me da temor cantarlas. Porque le decimos cada cosa a Dios, le prometemos cada cosa en la canción. Que después en la vida hay un contraste entre la conducta y las palabras. Este pueblo fue juzgado por eso. Este pueblo, pero el corazón va para el otro lado. ¿En qué consiste la verdadera adoración en la vida? ¿En lo que nosotros le decimos en el culto a Dios o en lo que somos toda la vida? La adoración tiene que ver con esto, con conocer la presencia de Dios. Uno adora a Dios cuando lo conoce. Cuando uno descubre que Dios es omnipotente, conoce sus atributos, su amor, su justicia, su obra en la cruz. Me siento tan embargado por la presencia del Señor que no tengo otra reacción que quitar el calzado de mi pie, caer de rodillas y decir como el Salmo, que nos postramos en tu presencia porque tú eres el hacedor. Conocer la presencia del Señor nos ubica en la vida. Él es el Señor y nosotros somos los siervos.
Él es el rey y nosotros somos sus súbditos. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Por eso en la obra de Dios no hay patrones. En la obra de Dios no hay figuras. En la obra de Dios no hay celebrities. En la obra de Dios hay siervos y nada más. Por eso no hay un gran siervo de Dios. Porque si es grande, no es siervo. En la obra de Dios hay siervos. Un autor dice, yo veo a los cristianos de este tiempo más preocupados por ocupar un lugar de poder al costado del Señor. ¿Recuerdan la noche que iba a ser entregado? Que tomar la toallita de Juan 13 para lavar los pies a los discípulos. ¿Saben que cuando uno conoce a Dios y descubre la presencia de Dios toda la carne, y el descubrimiento de la presencia de Dios tiene que ver con descubrirlo a través de la palabra? Yo estoy asombrado de lo poco que lee la Biblia el pueblo de Dios. Los pastores estamos impactados por hablar con los miembros y ver que hablan de la Biblia solamente en los cultos, o cuando estamos con un tremendo problema y tenemos que salir corriendo a buscar a Dios alguna promesa que nos ayude. Yo celebro todos los devocionales que tenemos y todos los textos que nos mandan los hermanos y todas las redes sociales, pero a Dios lo tenemos que conocer de primera mano, porque si no nos va a pasar como Felipe. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Felipe? Oh Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estás conmigo y no me conoces? ¿Qué tal si cambio el nombre de Felipe y pongo el de Gustavo, o el de Miguel, o el de Claudia? Tantos años y no conoces al Señor. ¿Sabés que cuando uno descubre la presencia del Señor se da cuenta que es el mayor recurso para hacer la obra? Uno lo ve, por ejemplo, a Josué, que reemplaza a Moisés y que tiene la misión de introducir al pueblo, casi 2 millones de personas, a la tierra prometida. Tenía que enfrentar más de 7 naciones militarizadas. No tenía un entrenador militar, no tenía un arma, no tenía tecnología. Y Dios le dice, cruzá el Jordán y dale para adelante. Te prometo una sola cosa. Yo voy a estar contigo. Y para Josué ese era todo lo que necesitaba. Si Dios estaba con él, estaban todos los recursos que necesitaban. Aquí se están graduando estudiantes. Algunos van a seguir estudiando, otros van a ir a las iglesias, o van a volver a la selva, o van a ir a un lugar. No hay mayor recurso que la presencia del Señor. Ni el intelecto ni las capacidades pueden reemplazarlo. Yo puedo ser el mejor evangelista de la tierra, puedo tener la mejor campaña, puedo tener un gran coro, puedo tener todo armado, no puedo garantizar la conversión de una sola alma. Porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es Dios. ¿Saben? Un gran predicador escocés, Campbell Duncan. Este fue un hombre que revolucionó Escocia. Lo pueden googlear si quieren. Él predicaba poderosamente la palabra, pero con el tiempo sintió que se le cayó el filo del hacha. Y se sintió desgastado. Y se sintió agotado. Así que llegó un día a la casa y le dijo a la esposa, mira, me voy a encerrar en la pieza, a los niños los van a cuidar, tú y yo me meto en la pieza con la palabra, y hasta que yo no renueve mi vida, no salgo, que no me moleste nadie. Así que él entró a la pieza, tomó su Biblia, comenzó a clamar en oración al Señor, comenzó a confesar todos sus pecados, abrió la palabra, las horas pasaban, y él seguía clamando, buscando la presencia del Señor. Cuando pintaban las primeras luces del alma, Duncan tuvo un encuentro transformador con el Señor. Sintió que era renovado por la presencia del Señor. Las palabras del Salmo 80 eran realidades en su vida. A resplandecer tu rostro. A través del despertar de la palabra tuvo una renovación completa por la presencia del Señor. Así que salió a predicar. Un día estaba en una estación de trenes y mientras la gente salía, 400 personas compungidas por el poder del Espíritu Santo frente a la predicación del Evangelio de la cruz, pedían perdón por sus pecados. Quienes me escuchaban decían, predica los mismos sermones que predicaba antes, pero ahora lo predica con el poder del Espíritu. La elocuencia de antes no contaba, era otro hombre renovado por la presencia del Señor. Miren, amados, la vida de ayer no nos sirve para hoy. Miren, consiervos, lo que Dios hizo ayer no sirve para hoy. Miren, mamás que luchan con sus hijos, la experiencia con el Señor de ayer no alcanza para hoy.
Necesitamos tener un despertar de la palabra para descubrir su presencia, conocer a Dios y renovar el ministerio y la vida de cada uno de nosotros. Por eso tengo que preguntarte antes de empezar al segundo punto. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que Dios despierte su presencia en el corazón de todos nosotros? ¿Ha venido alguien frío en esta noche? ¿Cuándo un creyente se enfría? Cuando hay mucho mundo en su corazón y poca palabra. No preguntes por qué se fue el hermano. La pregunta correcta es cuánto del mundo hay en su corazón. Por eso lo hemos escuchado tantas veces. O este libro nos aparta del mundo o el mundo nos aparta de la Biblia. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan despertar a la palabra y a la presencia de Dios? Porque han venido a esta conferencia con una sucesión de fracasos en su vida y dicen, ¿qué me pasa? Que todo lo que decido está mal. Ha dejado a Dios afuera. Tal vez haya entre nosotros un joven, una señorita que está tomando un camino equivocado, que está atando su corazón con alguien que no es de Cristo. Quizá alguien está en una relación que está a punto de defraudar al Señor, a la iglesia, a su familia, y necesita hoy que despierte la palabra y la presencia del Señor para volver a orientar el rumbo de la vida. Para estos judíos la palabra significaba despertar el poder de Dios. Quizás nuestra iglesia está estancada y hemos probado muchas estrategias y necesitamos ponernos de rodillas y clamar a Dios para que su presencia vuelva a encender el corazón. ¿Podrá en esta noche el Señor prestar su buena palabra para que podamos tener una experiencia de renovación al Señor? Quizá alguno tenga que volver al Señor. Qué linda noche para volver al Señor. Para decir como dijeron estos cuando estaban en el río, capítulo 5 de Lamentaciones: vuélvenos, Señor, y volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Ese era el clamor de ellos, encontrar la presencia del Señor. Segundo, necesitamos despertar a la palabra para que se convierta en un patrón, en una regla de vida. ¿Qué es ese concepto del patrón? Bueno, ustedes saben que el patrón es una medida. Por ejemplo, el metro es un metro patrón. Vieron que según el hemisferio hay diferentes patrones de medida, ¿verdad? En el hemisferio sur a los campos se los cuenta por hectáreas. En el hemisferio norte se los cuenta por acres. Los que conducen en el sur conducen por kilómetros. Los que conducen en el norte conducen por millas. Son metros patrones, reglas que miden y definen una medida o una propiedad. Cuando hablamos de patrón acá en la Biblia, de regla, estamos hablando de un modelo y una regla de vida. Es decir, despertar a la palabra significa romper como un bollito y tirar al cesto todo lo que traigo de mi vieja vida, todo lo que significa la herencia del entorno familiar que traigo, y cuando paso por el dintel de la cruz, despierto a la palabra a una nueva manera de hacer las cosas, a una nueva manera de hablar, a una nueva manera de conducirme. Despertar a la palabra respecto al patrón significa lo que el apóstol Pablo dice aquí en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13. Él dice: retén las formas de las sanas palabras. La palabra sana allí en el original tiene que ver con higiene, con algo que purifica. La palabra forma tiene que ver con un patrón, con una regla. Esto contrasta completamente con la advertencia de Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 2 y de Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 14, cuando en dos oportunidades se utiliza la palabra forma hablando de patrón, hablando de moda, hablando de manera de actuar. Dice el apóstol: no os conforméis, no tomen la forma del mundo. Ustedes despertaron a la buena palabra y ahora tienen otra manera de hacer las cosas. Ahora imagínense para esta gente. Tenía una forma, una regla de moverse que estaba impregnada por la cultura babilónica. Ellos salen, hacen un largo viaje de kilómetros, llegan inmediatamente a Jerusalén y necesitan empezar a reconstruir el templo y los muros, y después de Esdras reconstruye toda la liturgia y el culto, y tienen que volver a tomar las normas y las reglas de la Torá, de la palabra de Dios para sus vidas.
la misma que encontraban en Deuteronomio capítulo 6, cuando la familia le dice, estas verdades las repetirás a tus hijos andando por el camino, en todos los lugares. ¿Qué tiene que ver eso? Con manera de vivir, con forma de vida. Cuando uno despierta la palabra de Dios, despierta un cambio de manera de actuar. Una vez le preguntaron a un indio, ¿cómo esto de la vieja vida y la nueva vida? De la vieja manera de actuar y de la nueva manera de actuar. Y como él no tenía muchas palabras para expresarlo, él dijo, mira, yo en mi interior tengo dos perros. Uno es un perro negro y el otro es un perro blanco. Y le dice, ¿qué pasa con esos perros? Pelean todo el tiempo. El perro negro es la vieja manera de actuar. El perro negro es la violencia, las malas palabras, la pornografía, la corrupción, el robo, la mentira. Es el viejo hombre que tenemos todos adentro. ¿Y quién es el perro blanco? El perro blanco es la nueva criatura en Cristo. El perro blanco tiene que ver con la nueva manera de actuar, con el patrón de vida cambiado. Y la pregunta fue, ¿quién gana la pelea? Al que le doy más de comer. Acá despierta la palabra. Mi esposa en la escuela bíblica tiene una clase de preadolescentes. Están absortos con esa clase. Nosotros damos la materia de escuela bíblica a los adultos. Trajo un material que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y un día tenía que explicar a Dios como papá. Así que hizo la pregunta que nunca tendría que haber hecho, porque siempre tendría que haber hecho. Le pregunta a los chicos preadolescentes, hijos de creyentes, vamos a hablar de Dios como papá. ¿Y cómo es tu papá? ¿Para qué preguntas? Cuando uno hace una pregunta y dice, ¿para qué? ¡Uy, mi papá miente! Dicen que los chicos y los borrachos dicen siempre la verdad. ¡Uy, mi papá se pelea con mi mamá todo el tiempo! ¡Uy, mi papá es violento! Mi papá no lee nunca la Biblia. Padres creyentes de preadolescentes que en la adolescencia van a tener la batalla de la vida entre los 15 y los 22, es una guerra contra el mundo, contra la rebeldía. ¿Cómo van a ser sus padres si la regla de conducta que viven en su casa no les ha despertado la buena palabra y no la pueden importar en la vida de sus propios hijos? Algo de esto te está pasando. Dios tiene que levantar la buena palabra para cambiar el marco, el patrón, la regla de conducta. Entonces vienen todos los pensadores del siglo XXI. Y entonces viene toda esta corriente en la cual dice, ¿alcanza la Biblia para todo lo que necesita el cristiano? No tendremos que hablar un poco de psicología, de filosofía, no tendremos que hacer nuevas cosas para que la gente se entretenga y se entusiasme. Y aquí aparece el concepto maravilloso, que la regla de la palabra, la suficiencia de las Escrituras, es absoluta para crear un patrón de vida que modifique todo lo que solo la palabra de Dios puede modificar. En los cursos prematrimoniales que hacemos en la iglesia, tenemos 7 lecciones. Y siempre cuando llegan los novios le hacemos 2 preguntas. Las chicas me miran, yo hablo de novio y ya. ¿Qué cosa? Después les voy a contar mañana. En los jóvenes les voy a contar cómo conocí a Esther y todo así. Ahora les voy a contar. Si quieren venir, vengan mañana. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes quieren ser felices? Todos queremos ser felices. Bueno, ahora viene la segunda pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para ser feliz? Y aquí vienen todas las demandas que tienen que ver con cambios de conducta y que solo con la palabra de Dios se pueden modificar. Mira, te quiero mostrar aquí algo que es fundamental en tu vida. Esta es la batalla de la vida, la mente. El sistema donde nosotros vivimos ahora ataca todos los valores bíblicos. En mi país, el honorable Congreso de la Nación. Mejor, el Congreso de la Nación dictó leyes que están enfrentadas completamente contra la palabra de Dios. Desde el matrimonio igualitario, desde la promulgación y frenado allí a punto de la legalización del aborto, frente al libre consumo de la marihuana en Uruguay, ya está. Y todos los conceptos son bombardeados para que creamos que lo común del mundo es normal para Dios, y no es así.
Lo común del mundo es anormal para Dios. Todos dicen malas palabras. Nosotros no decimos malas palabras, porque toda palabra corrompida que salga de nuestra boca ni siquiera se tiene que mencionar. Todo el mundo maldice, nosotros no maldecimos, porque Pedro dice en el capítulo 3 que no devuelvas maldición por maldición, sino bendición. Todo el mundo tiene relaciones prematrimoniales. Nosotros creemos lo que dice la palabra, 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todo el mundo al que se la hace le marca la cruz. Nosotros perdonamos, porque Pablo dice en Efesios capítulo 4, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es una manera nueva de actuar. Ahora tenemos todo el despertar de la palabra y todo el despertar del mundo. Qué desigual, ¿no? Segunda pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo pasás con tu celular y cuánto tiempo pasás con la palabra? Es frustrante. Es frustrante. Es por el celular, por la televisión, por la música que consumimos, donde la batalla se libra en la mente. ¿Quién diría que en el cerebro contiene 100.000 millones de neuronas? Que manejamos 10.000 pensamientos al día, que regula 103.000 latidos cada 24 horas, que controla 600 músculos. Por lo tanto, dejar la mente librada del sistema, no regularla por la palabra, es literalmente un suicidio. Esto es la regla y el patrón del Salmo 19. ¿Ustedes quieren saber si la Biblia es suficiente? ¡Recontra suficiente! ¿Ustedes quieren saber si es una regla que cambia la vida? La transforma completamente. Y aquí hay 6 razones. En 3 pares de versículos hay 6 razones. Fíjense cómo está este Excel, esta planilla. A la izquierda tienen los títulos de la palabra de Dios: ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor, juicio. Al medio tiene las características que tiene la palabra de Dios: perfecta, fiel, recto, puro, limpio, verdad. Acá están todos los beneficios de tomar esta regla. El que decide tomar la palabra de Dios como regla de vida, convierte el alma, hace sabio al sencillo, trae la felicidad real, luz en la confusión, me da el temor de Dios, da corrección para la vida. Ahora, perdónenme, se priva de esto y ¿con qué lo reemplaza? Ahora déjenme mostrarles rápidamente, a través de este Salmo 19 que usted puede leer, los 6 conceptos que aparecen aquí. Este es el primero. Es un manual de vida para transformarnos. Dice la ley de Jehová. La palabra ley tiene que ver con un concepto didáctico, enseña. Es perfecta, que convierte el alma. La idea allí de convertir es la idea de transformación de adentro hacia afuera. Lo que nos está diciendo es que todos los aspectos de la vida que necesitamos que sean corregidos están en la palabra de Dios. Usted se levanta a la mañana y sabe que va a enfrentar un problema. Usted se levanta a la mañana y sabe que tiene que enfrentar algo y una decisión. ¿Estará de acuerdo Dios? ¿Hay algo que tengo que cambiar en mi vida? Yo voy a la alacena de la gracia, como dice Juan capítulo 1, de su plenitud tomamos todo, gracias sobre gracias. Es la cena de la gracia. Abro la alacena de la gracia, ahí está la palabra de Dios. Ahí están las verdades para tener sabiduría en el hogar, como dice Santiago. Ahí están las verdades para dejar los pecados ocultos de la vida. Es el manual de vida que convierte el alma, transforma el corazón, el centro de la vida y la voluntad. Miren, les comenté ayer a los pastores, en unos meses abrimos un centro de rehabilitación para jóvenes adictos en el estado de Santa Fe, donde nosotros vivimos, desde la fundación. Nuestra iglesia ha recibido una aluvión de jóvenes con adicciones y madres que sufren con ello. Mientras esto ocurrió, a los jóvenes los mandamos al centro Renacidos en Santa Rosa de Calamuchita. Recuerdo bien claro, no de ellos. Pablo y Beto. Transformados por la mano. Llegan con sus problemas de consumo de cocaína, con su vida destruida, con la vergüenza de la familia. Y empiezan allí. Y empiezan a ser sometidos ¿a qué? A esto. A la conversión del carácter y los conceptos por la palabra. Es la palabra de Dios golpeando, golpeando. ¿Dónde? En el interior, para convertir el alma. Los llamo por teléfono. Hola, ¿cómo estás? Hola, pastor, ¿cómo está? ¿Y cómo están ustedes? Bien. Improntados por la palabra. Memoricé 20 versículos bíblicos ya. Estoy llenando la mente con la palabra para que transforme el corazón y modifique la vida. Jóvenes con conductas autodestructivas.
con conductas autocompulsivas, jóvenes que necesitan encontrar una transformación de adentro hacia afuera. Pregunto, ¿te vas a privar de este patrón y regla que es la palabra para modificar las cosas de tu vida con las cuales luchas toda la vida? Hay personas que vienen y le dicen al pastor: mire pastor, yo no voy a cambiar nunca mi carácter. En Argentina decimos: qué carácter podrido, siempre protestando mal, desayuna con vinagre toda la mañana. Y me dice: yo soy igual que mi madre. No, señor. No, señor. La Biblia tiene poder para convertir el alma y transformar interiormente. Es un fundamento sólido para las decisiones de la vida. Fíjate lo que dice el Salmo 119. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Ahí la palabra sencillo es la idea de una puerta abierta en el original. Es el corazón de una persona que puede entrar todo lo del mundo o todo lo de la verdad de Dios. Ese es el sencillo. Ahora está diciendo a ese sencillo, a ese que no sabe leer ni escribir, a ese que es analfabeto, a ese que no conoce nada, ese sencillo, la palabra de Dios lo convierte en sabio. Fabián es lo que en Argentina le decimos un chico de la calle. Él se crió en la calle, escapó de la locura de su familia, por la violencia, por los golpes. Así que un día se junta con una mujer. Por una hemorragia que ella tiene, le prometen a Dios que si Dios los sacaba, iban a la iglesia. Terminan yendo a nuestra iglesia, se convierten, ordenan su vida, se casan, empiezan a ser capacitados, sirven al Señor. Él no sabía leer ni escribir, aprendió a leer con la Biblia. Tengo grabada en la reunión de la Cena del Señor cuando por primera vez se paró y leyó un versículo en la cena porque aprendió a leer con la Biblia. Ese hombre, en los grupos pequeños de hombres, cuando los jóvenes vienen a jugar al fútbol, le invitan a todos sus amigos inconversos, se pone de pie y empieza a dar el testimonio de su vida. Habla de dónde lo sacó Dios. Habla del mundo de violencia, alcohol y abuso donde vivía. Habla del nuevo hogar que Dios le ha dado. Habla de la oportunidad que Dios le dio para convertirse en un siervo de Dios. Es respetado por sus hijos. ¿Sabés qué es eso? La palabra de Dios, haciendo sabio. Es una regla, rapidito, principios sanos que traen felicidad. Los mandamientos de Jehová son rectos. Salmo 19. Que alegran el corazón. La idea allí de mandamientos son los preceptos que traen satisfacción al alma. Un joven que había tenido una vida llena de pecado vuelve al Señor y comienza a tener rigurosa disciplina con su hora silenciosa todas las mañanas. Su madre, un día preocupada porque en algún momento pueda volver al mundo, le dice: hijo, oro todos los días para que sigan este camino. Mamá, la noche que yo tenía era la noche de alguien que buscaba algo que nunca estaba satisfecho. La música, las mujeres, solo eran aspirina para el vacío que yo tenía en el corazón. Descubrí a Dios, mami. Encontré en la palabra de Dios los valores que busqué toda la vida. Mientras esté con la palabra no me aparto más. ¿Hay alguno aquí a punto de cruzar hacia el otro hemisferio? Las reuniones se te hacen largas. Las sillas parecen duras, los pastores parecen cargosos. Y estás en la reunión, pero estás pensando que vas a hacer después. Como el hijo pródigo, ¿te acordás? Estaba en la casa del padre, pero su corazón ya no estaba. ¿Hay alguien así esta noche? Quiero decirte algo. Todo lo que busques fuera de la presencia y la palabra de Dios solo son migajas. Cada vez va a estar más vacío. Y vas a terminar escuchando de parte de Dios las palabras del profeta Jeremías cuando dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Eso es la vida de un creyente cuando quiere buscar cosas fuera del recurso, el patrón y la bendición de la presencia y la palabra de Dios. Rápido, 4. Son demandas que traen luz en la confusión. El precepto de Jehová es puro, dice la palabra, que alumbra los ojos. ¿Quién no tiene que tomar decisiones toda la vida?
Los que son padres de hijos adolescentes, los compadezco. Los míos ya dejaron la adolescencia, gloria a Dios. ¡Wow! Tienen la rebeldía flor de piel, les hay por los pobres. Y yo veo a los padres con los chicos adolescentes en este mundo diciendo, ay Señor, ¿cómo vamos a hacer? Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, aquí está el concepto. Alumbra los ojos en la confusión. Cada vez que estamos justo en un desfiladero donde podemos tomar una decisión para iluminar toda la vida, allí está la palabra de Dios para traer luz en la confusión, luz en la confusión del hogar, luz en la confusión de la iglesia, luz en la confusión de la administración. Tiene luz para darnos sabiduría rápido. 5 palabras que nos llevan al temor de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahí la palabra temor se traduce como palabra. ¿Y por qué pone temor? Porque la palabra de Dios es la que trae temor al corazón. ¿Cuándo caen los creyentes? ¿Cuándo caen los creyentes? Cuando dejamos de ver a Dios. Cuando dejamos de ver a Dios, caemos. Por eso dice el salmista en el 36, cuando miro la iniquidad del impío, digo a mi corazón, ¿qué cosa? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué José no cayó con la esposa de Potifar? Porque él dijo, ¿cómo haría yo tan grande mal? Y pecaría. ¿Saben qué es eso? Temor de Dios. Ahora, yo dudo que tengamos temor de Dios si no estamos con la palabra de Dios despertada en el corazón. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no compartís algo de la palabra que transformó tu vida a tu esposa, a tu esposo, a tu compañero de cuerpo o a tu compañero de iglesia? En Argentina hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de dinero. Yo veo cuando salen los creyentes de la iglesia, qué poco hablamos de eso. Tiene que despertar la palabra de Dios, para que el temor de Dios pueda ser preservativo para nuestra vida, preserve nuestra caída. Son secretos suficientes para la corrección. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. ¿Cómo uno puede llevar una vida para adelante? Con golpes de timón. Son los golpes de timón que uno va dando. Por ejemplo, en esta conferencia Dios está nombrando algo de tu corazón, algo de tu conducta, algo de tus hábitos, algo de tu pasión. No lo vas a corregir todo de un día para el otro. Uno va corrigiendo con el patrón de la palabra de Dios. Quiero decirles, en tercer lugar, para terminar porque el tiempo ha corrido. Hablamos que despertar de la palabra es despertar a la presencia del Señor. Y esto tiene que ver con renovar nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Hablamos que despertar a la palabra tiene que ver con un reemplazo de patrones de vida. Hoy tenemos que estar todos dispuestos a decir, Señor, internaliza en mi vida el patrón de la palabra. Pero también despertar a la palabra tiene que ver con poder. Volvamos a Jeremías. Aquí está el profeta. Está profetizando a los que están en Babilonia. Versículo 10. Y cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra, escuchen, para hacerlos volver a este lugar. Si vos le preguntabas a un judío en ese momento, ¿dónde está el poder de Dios? Y seguramente muchos de ellos dirían todas las lamentaciones de Jesús. Pero si aparecía el poder significaba que ellos tenían esperanza para volver. Y el poder apareció. Movió el corazón del hombre más poderoso que tiene. Cuando despierta la palabra, despierta poder. Miren, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y dice que cuando recibieron la palabra de Dios, no la recibieron como palabra de hombres, sino como lo que es palabra de Dios, párense aquí, que actúa en vosotros los creyentes. Ustedes saben que el verbo actuar se traduce energía. Es una palabra griega que tiene que ver con poder, que tiene que ver con impulso, que tiene que ver con obra poderosa de Dios. Miren, el Señor Jesucristo continuamente contrastó a los fariseos por su falta de poder y su religión. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23 están todos los ayes a los judíos, ¿se acuerdan? Y en uno de ellos el Señor Jesucristo le dice, ay, de vosotros fariseos,
que remueven cielo y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito era alguien que era de otra religión y lo hacían judío. Y después lo vuelven más al infierno 2 veces que ustedes. ¿Qué le quería decir? Ustedes son religiosos. Ustedes han encargado a la gente de 613 preceptos que salen de la ley y no los cumplen ni ustedes mismos. Ustedes han alejado a la gente de la palabra de Dios y del poder de la palabra de Dios. En otro pasaje del Evangelio, los saduceos venían, que no creían en la resurrección, y le traen esa historia ficticia de una mujer que se casa con uno, tiene 7 hermanos, se mueren todos los hermanos, y dice, ¿y en el cielo de quién va a ser esposo? Y el Señor le dice, erráis, porque vamos a ser como ángeles. ¿Por qué erran? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. El despertar de la palabra tiene que ver con un despertar del poder. Por eso cuando predicamos la palabra, es la que no vuelve vacía, no mi palabra, la palabra. Jóvenes que están aquí, no los tenemos a los jóvenes en los cultos para entretenerlos, para eso están los jóvenes. Le damos buenos programas, la pasan bien en los campamentos, pero son momentos donde tienen que experimentar el poder de la palabra en sus vidas. La iglesia está para enseñar la palabra que transforma, que cambia, que tiene poder. La pregunta es cuántos de nosotros hemos perdido el poder de la palabra por circunstancias de la vida, por ataques del enemigo, y estamos aquí incrédulos frente al poder del Señor. ¿Cuánto hace que no le compartís el Evangelio a alguien y lo llevas a los pies de Cristo? Eso es el poder de Dios. Hay que despertar la palabra en tu corazón para que haya pasión. ¿Cuánto hace que como iglesia no dejamos de mirarnos el ombligo? ¿Que saben qué es mirar el ombligo? Esto, miren. Eso, ¿me vieron la peladita? Miren el ombligo. Y alzamos los ojos y miramos al Señor que nos muestra los campos que están listos para la siembra. Les traje la figura del Coliseo. Howard Hendrick fue un gran escritor. Él dice, una creencia es algo que argumentarás, una convicción es algo por lo cual morirás. En este Coliseo murieron los cristianos. Con esto termino. Los cristianos eran llevados mientras las fieras estaban a punto de ser soltadas. Cuando uno va al Coliseo y lo recorre, queda pasmado de lo que es toda la parte inferior. Todo lo que era una maquinaria para matar gente. Eso era el imperio romano. La gente se juntaba para ver sangre. Y el dedo del emperador determinaba quién vivía y quién no. Los cristianos eran puestos allá y cuenta la historia que a muchos de ellos se les daba la oportunidad de salvarse si negaban al Señor. Cuenta la historia que una vez he llevado a un cristiano. Le dijo, tienes la oportunidad de salvarte si niegas tu fe y niegas a Cristo. Y él dijo, lamento que Dios no me haya dado otra vida para entregarme a la ley. Eso es una convicción. ¿Saben que les traje esta figura? Porque muy cerca de este lugar había otro lugar que era la cárcel Mamertina. ¿Saben quién estaba ahí preso? ¿Saben que en esa cárcel lo ejecutaron después de escribir 2 Timoteo capítulo 4? ¿Se acuerdan? Yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partido está. ¿Se acuerdan? Dicen que la cárcel mamertina estaba, ahora Roma hace unos años la abrió al público, estaba cerrada. Dice que muchos de los gritos que se escuchaban en el Coliseo y muchos de los comentarios llegaban a esa cárcel. Yo me lo imagino a Pablo. Había dado su vida por el Señor. Había hecho un patrón de la palabra dejando toda la religión judía. Había visto la presencia del Señor en el camino a Damasco de primera mano. Había visto el poder de la palabra de Dios para que se convierta increíblemente todo tipo de personas. Pero ahora estaba preso. El imperio gemía y Pablo moría. Y yo me lo imagino, la Biblia no lo dice, que Satanás venía a su oído y le dice, ¿viste, Pablo? El imperio está de pie. Y las promesas de Jesús y la palabra se están viendo. Él escribe la carta a Timoteo y según la tradición es decapitado. Hoy tú vas a este lugar y esto es un montón de ruinas. Y la iglesia del Señor está viva, porque las puertas del infierno no permanecen.
¿Sabe por qué la vida de ese hombre significó poder? Porque aún después de su muerte, por la inspiración del Espíritu, la palabra de Dios sigue operando en nuestros corazones. Quiero concluir en esta noche hablando a tu corazón y a mi vida. ¿Qué tiene que despertar Dios en tu corazón? Conferencia de graduación del Instituto Bíblico de Pablo. Jóvenes que se preparan para ser siervos de Dios. Familiares que vienen, iglesias que vienen, pero Dios es personal. Dios despierta en el corazón de cada uno lo que necesita despertar. Y la palabra de Jeremías a los que lloraban en los ríos de Babilonia viene a través de los almanaques de la historia y llega a este lugar y empieza a golpear las puertas del corazón de todos nosotros. Quizás Dios tenga que despertar a tu frialdad espiritual y sentir que volvemos a descubrir la presencia del Señor como hace tiempo. Quizás haya muchos que tengan que volver al Señor. Esta es una noche para despertar y volver al Señor. Quizás haya muchos de nosotros nos hemos impregnado del formato del mundo. Conducimos, hablamos y actuamos de acuerdo. Y hoy viene la palabra de Dios para despertar tu corazón, para que hagas un bollo. Tires a la basura el formato del mundo que tiene que ver con tus amigos, con la universidad, con tu profesor de filosofía, con el entorno que tenés, y tomes el formato, la regla de la palabra de Dios, porque te hace sabio, convierte el alma, transforma tu vida. Quizás tengas que enterrar en esta noche un pecado oculto que de una forma muy sigilosa Satanás ha ocultado en tu corazón. Tal vez haya siervos aquí, hombres y mujeres de Dios, con años del Evangelio, pero se les cayó el filo del hacha. Y necesitan hoy volver a la presencia de Dios para sentir que el poder no lo fabrica por eso. Solo lo puede hacer Dios. Y volver a entregar el mundo. Por eso le invito a que vamos a orar. Vamos a concluir todo con el Señor. Si una música nos puede ayudar, bienvenida sea. Y allí cada uno con el Señor, escuchando a tu Maestro, golpeando en tu corazón. ¿Hay algo que tenés que traer al Señor en esta noche? Ora conmigo. Vamos a pedirle perdón por haber dejado la palabra. Señor, despierta todo en nuestros corazones. Ayúdame a ser un cristiano bíblico. Para amarte, Señor. Si alguien tiene que decir, Señor, estoy lleno de mundo, lo dejo y voy. Tal vez haya entre nosotros siervos que, por problemas en las iglesias y con los hermanos, han dejado el lugar del llamado de Dios. Y esta es una noche donde despierta la buena palabra de Dios, como en Betania, el Maestro llamándolos una vez más. Y quizá haya aquí o en otro de los lugares de la reunión algún hombre, alguna señorita, algún joven que necesita entregar su corazón a Jesucristo, que acompañó a alguien del grupo con que vino. Quiero decirte que este es el momento para pedirle perdón por tus pecados al Señor, reconocerle como tu Salvador y pedirle perdón por tu corazón. Vamos a ver cada uno con el Señor. Y esto voy a invitar al hermano que tiene que cerrar, que cierre con una oración. Tiempo de oración.